Buenas tardes, estimados participantes. A nombre de nuestra directora CPA, Shen Vivian Bravo, damos inicio al último día del taller PRENAM en hematología con el tema de mieloma múltiple. La doctora que nos acompaña el día de hoy es la doctora Irina Zulco Rodríguez, miembro de la Sociedad Peruana de Hematología, médico residente de tercer año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctora, ¿se encuentra en la sala? Doctora, no se le escucha su audio, de repente. No se le escucha su audio, doctora. Quizá está en eh, el volumen bajo. Ahora sí se la escucha, doctora. ¿Me escucha? Ah, no, no se le escucha, doctora. Si vuelve a ingresar, sí, no hay ningún problema. Vamos a esperar que la doctora regrese a la sala para poder iniciar con el taller. Por mientras, los invito a que puedan colocar su asistencia en el formulario que está en la caja de comentarios. Por favor, se va a cerrar en 10 minutos, así que tienen tiempo todavía para llenarlo. No, doctora. ¿Con auriculares quizá? No olvidar que al final del taller el día de hoy se va a realizar la trivia de todo hematología, de todo el repaso. Y pues el premio al primer puesto van a ser libros CTO. Así que espero que hayan podido aprovechar bastante esta actividad. Es a nombre del comité permanente y pues que sea beneficioso para ustedes también. Hola, ¿me escucha? Sí, doctora, ahora sí se lo escucha, solo que bajito, pero se lo escucha. Ay, qué raro. ¿Me escuchan ahí mejor o? Mucho mejor, mucho mejor. A ver, acá hay una opción que dice usar audio de teléfono que quizás nos ayude. ¿Se le escucha bien? Sí, Sí, nos sí se le escucha, escucha sí me bien. escuchan. Sí, voy a dejar de presentar Ya, ok, y la sala es toda suya. ok, ok. ¿Pantalla? Sí se ve la pantalla, doctora. Ok, gracias. Entonces puedo empezar. Claro. Buenas tardes con todos, chicos. Siempre va a ser un gusto apoyarlos o compartir con ustedes un poquito del conocimiento que podamos tener.
Nosotros siempre estamos en constante aprendizaje y ustedes son una gran manera para aprender juntos. Hoy día, gracias a la invitación de Lucy y de Vivian, vamos a hablar un poquito sobre mieloma múltiple. Quiero que sea bien sencillo, ya que la idea es como un taller pre-ENAM, entonces quizás resolver algunas preguntas que he podido encontrar de los exámenes del residentado, del ENAM, del ENAR o del MIR. Realmente el mieloma múltiple no es, digamos, como que una gran cantidad de preguntas. Creo que anemia es la que más preguntas se lleva, así que vamos a ser bien puntuales para no aburrirlos y también para que puedan, digamos, aprovechar, ¿no? Esto. Antes de todo recordar o darles el hincapié de que las preguntas que vienen acerca del mieloma múltiple son en tema de clínico, es decir, te van a preguntar, te van a poner un pequeño paciente, te van a dar unos síntomas, laboratorios y te van a decir o cuál es tu sospecha diagnóstica o te van a preguntar qué es lo que tú harías o cómo lo enfocarías, no preguntas puntuales. Eso el grosor de la mayoría de las preguntas es mieloma múltiple, ¿ok? De tipo caso clínico. Neoplasia de células plasmáticas caracterizado por afectación, debería ser acá, multifocal del esqueleto. Doctora, disculpe, se ve Sí. la primera lámina de la diapositiva. Ah, ya, ahora sí, parece que está un poquito lenta la red, pero ya se ve. Ya, ahí, ¿ven cómo cambió? Sí, sí se ve, doctora. Disculpe. Ya. No, no te preocupes, más bien gracias. Interrúmpeme si es que hay algún problema, porque yo no puedo verlo, solo veo mi pantalla. Ya, Sí, doctora. ok. Bien, entonces el mieloma múltiple es sencillo, es un cáncer, es una neoplasia maligna de células plasmáticas. Las células plasmáticas se volvieron locas, empezaron a proliferar y son células plasmáticas neoplásicas malignas, algunas incluso monstruosas, con 1, 2, 3, incluso 4 núcleos que están ahí invadiendo toda la médula ósea. Ya, la edad de presentación de esta patología es 63 años en promedio. Es muy raro ver esta patología en personas más jóvenes, pero nosotros sabemos que en medicina nada es absoluto. Nosotros hemos tenido pacientes de hasta 25 años con múltiple. Es una cosa bastante rara, pero se da. Sin embargo, no es lo usual. Es una patología de un adulto casi tirando para adulto mayor, ya, que va a presentar síntomas CRAP. Esta sigla sí es importante que la aprendan, el famoso CRAP. C de calcio, son pacientes que van a venir con hipercalcemia. R de riñón, pacientes que van a cursar con insuficiencia renal. A de anemia, esta patología frecuentemente cursa con una anemia. Esta anemia suele ser normocítica, normocrómica, ¿ya? Y la B de Von, que es de lesiones óseas, característicamente afecta al esqueleto. Hay lesiones osteolíticas. Tenemos una radiografía de cráneo bastante característica de paciente con mieloma, que son estas pequeñas lesiones a manera de sacabocado, que se van a presentar no solamente a nivel de cráneo, también van a haber lesiones a nivel de costilla, en la vértebra, ¿ya? Entonces, es una patología, es un cáncer de las células plasmáticas, afecta al hueso, por eso los pacientes vienen con dolor óseo. Personas de edad avanzada que vienen con anemia, con calcio aumentado, aumento de vitaminas totales, dolores óseos, lesiones en las radiografías y aumento de la velocidad de sedimentación globular. Entonces, la respuesta de nuestra pregunta a la neoplasia de células plasmáticas caracterizada por una afectación múltiple del esqueleto es un mieloma múltiple.
linfoma definitivamente no es una neoplasia de células plasmáticas, sino de los linfocitos, aunque puede haber un linfoma linfoplasmocitario, pero el enunciado es bastante típico de un paciente con mieloma múltiple. No hay pie a dudas. Siguiente pregunta del ENAR 2007, paciente de 67. Hola, ¿me escuchas? Doctora, ¿Sí? sí, la diapositiva no ha pasado de la 3. Qué raro. A ver, lo voy a... ¿Se mueve ahí? Sí, allí sí se mueve. Creo que con la flechita Mm, de teclado no. ¿Ahí se mueve? Ahora sí. ¿Sí? Ya. Sí, Avísame nomás si es que tienen algún problema. A ver, ya. ¿quieren que les repita? ¿Dónde se quedaron? No, yo creo ¿Aquí? que sí con la pregunta, solo que cuando ya se cambiaba, este, ay, Aquí. Ok. Entonces, siguiente pregunta. Tenemos a un paciente de 67 años con dolor óseo difuso de 8 meses de duración y el examen de sangre revela un pico de gamma globulina, ¿no? Al diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, aquí una persona de 67 años, un adulto mayor que tiene esta clínica de dolor óseo ya con un tiempo de 8 meses, bastantes meses. Vamos a las manifestaciones clínicas, entonces, del mieloma múltiple. El mieloma múltiple tener como manifestación clínica más frecuente el dolor óseo. El 75% de pacientes van a cursar con dolor óseo y la gran mayoría de pacientes con mieloma múltiple van a ser sintomáticos, presentar molestia. Un porcentaje pequeño serán pacientes asintomáticos que podamos diagnosticar de repente de manera incidental con algunos exámenes de laboratorio. En su mayoría, estos pacientes van a presentar síntomas y el dolor óseo es el síntoma más frecuente de mieloma múltiple. Tenemos también la anemia como siguiente síntoma. La anemia es una anemia normocítica, anemia normocrónica, ¿ya? La hipercalcemia, que se va a expresar como estreñimiento, poliuria, polidipsia, vómitos y las infecciones a repetición, porque estos pacientes tienen el sistema inmune debilitado, son pacientes que cursan con infecciones. Es más, la condición que más los lleva a morbimortalidad a pacientes son justamente. Tenemos también la conmoción radicular, debido al, muchas veces hay un aplastamiento vertebral, cursan con fracturas patológicas, lo que termina llevando al paciente a frustración y, bueno, manejo junto al neurocirujano, el medidor, para evaluar al paciente quizás si es candidato a alguna cirugía o es un paciente que va a necesitar un corsé o técnica multidisciplinar el manejo. Aquí tenemos, ¿no? Típicamente un varoncito, pero no hay una predisposición marcada por el sexo. Pero pueden venir como pacientes de más de 60 años con algún síntoma CRAP. Ya les he mencionado el síntoma CRAP: calcio, deficiencia renal, anemia, que se va a expresar como fatiga, y lesiones óseas que conlleva al dolor óseo, ¿ya? Entonces, la respuesta a la pregunta todavía no la vamos a dar. El diagnóstico de mieloma múltiple se da gracias a este criterio, que es un criterio mayor, y es la presencia de más del 10%, o sea, el 10% o más de células plasmáticas en la médula ósea, ¿ya? Criterio mayor. O si no tenemos esto, la biopsia que nos confirme la presencia de un plasmocitoma óseo o un plasmocitoma extramedular. Esto más o menos alguno de los síntomas CRAP.
hipercalcemia más de 11, un aclaramiento de creatinina más de 2, anemia, anemia menos de 10 y las lesiones óseas, ya sean por radiología convencional, tomografía o un PET, mayor o igual a una lesión osteolítica. ¿Ya? Ojo con esto, por radiología convencional. Es importante, quizás es uno de los primeros estudios de imagen que nosotros podemos pedir ante la sospecha. Una simple radiografía que parece ser tan simple, pero nos va a ayudar bastante. Podemos ver aquí un ejemplo de un proteinograma que es parte del estudio de las proteínas del mieloma. Hacemos proteinograma, hacemos el estudio de cadenas ligeras, se hace la inmunofijación, todo eso para poder estudiar el tipo de proteína. Esto es un proteinograma normal. El es albúmina, ¿no? La albúmina es la proteína, digamos, albúmina. Pero la segunda imagen, vemos que el más no está en la albúmina. Hay algo mal. El pico monoclonal está aquí, en gamma. Esto es un proteinograma bastante característico de un paciente con mieloma múltiple. Tiene un pico monoclonal, que no es la albúmina, porque la albúmina es lo normal. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, paciente de 67 años con dolor óseo difuso de 8 meses, ya tu cabecita va como que te va guiando, ¿no? Es un paciente adulto mayor que tiene dolor y el examen de sangre te revela un pico monoclonal, ya con eso te dio el diagnóstico. Es un mieloma múltiple. Anemia plástica no es. Leucemia no es la leucemia para que te pongan leucemia mielomonocítica. Bueno, no dice si es aguda, pero si fuese aguda tendrían que ponerte la palabra en alguna parte del enunciado. ¿Ya? Aparte, el pico monoclonal es lo que te va a llevar a decir que esto es un mieloma. Paciente de 66 años con lumbalgia de 1 año, nuevamente, dolor, cansancio y astenia, ambos síntomas de anemia. Examen físico, palidez de mucosas, anemia, hemoglobina en 8, te confirma la anemia, creatinina en 4, compromiso renal, calcio 0 en 14, hipercalcemia, proteínas totales 11. Tienes el CRAP, prácticamente creo que tienes todo. Tienes C de calcio, tienes R de riñón aquí, tienes A de anemia y tienes la lumbalgia que probablemente te indique que hay una lesión osteolítica a ese nivel que está causando dolor. Tienes todo el signo, todo el CRAP. Sería el diagnóstico probable, un mieloma múltiple. Varón de 60 años que desde hace un año presenta dolor lumbar. Nuevamente, miren cómo se repite el patrón de preguntas. Es típico, ¿no? A modo de caso clínico, le ponen un varoncito, un paciente mayor y dolor óseo, dolor lumbar. Dolor lumbar y en extremidades que afecta al movimiento. Desde hace un mes se refiere cansancio y fatiga. Nuevamente. Al examen físico pálido y adelgazado. Examen de laboratorio, inmunoglobulina G, 4.200 miligramos, nos dan la referencia de que está aumentada, IgM 60, y al examen biológico dicen que hay lesiones líticas en cráneo. Ojo, no son lesiones blásticas, son lesiones líticas. Y tratamiento de columna vertebral lumbar. Si se sospecha de mieloma, acá ya te dicen que es un mieloma. Entonces te preguntan por otra cosa, ¿cuál de las siguientes alternativas se considera de mal pronóstico? Ya. Hay biomarcadores que te indican alto riesgo de progresión del mieloma múltiple y estos son los siguientes. Las células clonales en médula ósea mayor o igual al 60%, guía de la Sociedad Española,
de hematología y hemoterapia en mieloma múltiple que sacaron el año pasado. Cuando las células plasmáticas son mayor o igual al 60%, el paciente tiene un alto riesgo de progresión. La relación de la cadena ligera libre alterada sobre no alterada más de 100 y la lesión que mida más de 5 metros en resonancia magnética son biomarcadores de alto. Ahora, otros factores desfavorables o factores pronósticos desfavorables son que haya una insuficiencia renal, anemia, hipercalcemia, hipoalbuminemia, la morfología plasmoblástica. ¿Qué quiere decir esto? Es la forma de la célula plasmática. Mientras más monstruosa es, más fea, por decirlo así, más anormalidades tenga, le va a dar de mal pronóstico para el paciente, ¿no? El tipo de proteína Jones lambda o IgD, la destrucción esquelética extensa, la 2 microproteína más de 6, que te indica tumoral, el índice proliferativo elevado, ausencia de respuesta al tratamiento y alteraciones citogenéticas, ¿no? Monosomía del 13, 11Q. Esto en hematología es importante. Las alteraciones citogenéticas que están inmersas en muchas de las patologías de la hematología, que es algo que quizás, más que todo para conocimiento de ustedes, no creo que estas cosas vengan en el ENAM. Ustedes tienen que aprender a ser puntuales para poder aprovechar las preguntas y el tiempo, ¿no? Del ENAM, porque el ENAM son 2 exámenes, son varias horas, todo juega en tu contra, estás cansado, estás leyendo tantas preguntas, tantos casos clínicos que hay que quizás saber más o menos cómo abordar. Aquí pueden ver una célula plástica. A ver, esta y esta. Miren, estas parecen como un huevo frito. Usualmente no son así tan grandes. Estas son células plasmáticas neoplásicas. Incluso tenemos una célula plasmática con 2 núcleos, una célula plasmática binucleada. ¿No? Aquí también hay otra. Este es un mielograma de un paciente con mieloma múltiple. Entonces, respuesta a nuestra pregunta. Sospechamos del mieloma. ¿Cuál de las alternativas consideraremos de pronóstico? Paratormona aumentada. Ni siquiera está en los criterios, que por ahí lo descartas. DHL disminuido, perdón. Que no. Proteína C baja. Tampoco. Disminución de células plasmáticas circulantes. Al contrario, deberían tener más células plasmáticas. Y la morfología plasmoblástica. De que mientras la célula plasmática es peor para el paciente. Esa sería la respuesta correcta. Varón de 50 años con dolor lumbar persistente. Se vuelve a repetir el mismo patrón de preguntas con mieloma. Insuficiencia renal crónica, sin factores de riesgo. Anemia moderada. Calcio 11.5, proteínas totales 8.6. Primera posibilidad diagnóstica, mieloma múltiple. No hay de otra. Tiene todo el CRAP, tiene dolor óseo, 50 años, es un mieloma múltiple. Son complicaciones del mieloma múltiple, excepto, a ver, hemos hablado de todo. Insuficiencia renal aguda. ¿Es una complicación? Sí, hemos dicho, el paciente con mieloma múltiple hace falla renal, hace compromiso renal, que un inicio puede ser agudo y puede llegar a ser crónico. O sea, estas dos sí, por lo tanto no es la respuesta. Infecciones respiratorias neumocócicas. Hemos dicho también que el paciente con mieloma tiene un sistema inmunológico debilitado, por lo que hace infecciones respiratorias a repetición y es su principal causa de morbimortalidad. Compresión de médula espinal también. Hiperesplenismo no. Ya, esa es la respuesta. Paciente de 56 años con dolor óseo, desmineralización difusa del hueso, hipercalcemia, anemia, hipergamma globulinemia, o sea, acá hay un pico monoclonal, proteinuria,
y fosfatasa alcalina sérica normal. Sospecha diagnóstica, nuevamente, paciente adulto que le duele el hueso, tiene síntomas CRAP, tiene anemia, calcio elevado, compromiso renal, es un mieloma múltiple. Es bien característico el caso clínico de mieloma, no, espero que si les viene esta pregunta no puedan fallar. Es un criterio mayor de mieloma múltiple, se los mencioné también. ¿Cuál es el criterio mayor? Células plasmáticas, más del 10%, ¿no? Lesiones osteolíticas, sí, el paciente con mieloma tiene lesiones osteolíticas, tiene falla renal, tiene anemia, es un paciente añoso, pero el criterio mayor son las células plasmáticas, mayor o igual al 10% en la médula ósea, para yo poder decir que es un mieloma múltiple. Paciente varón de 60 años con sospecha de mieloma múltiple. ¿Cuál sería el primer método diagnóstico que evalúa lesión ósea? Todas nos pueden evaluar lesión ósea. Bueno, la ecografía no creo. Pero el primer método, te dice, lo primero que vas a pedir, no vas a pedir de entrada una gamografía o una resonancia, ¿no? Muchas veces en nuestros centros ni siquiera contamos con estos estudios. El primer estudio entonces será una radiografía. ¿Cuál es la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes diagnosticados con mieloma múltiple? Amiloidosis, no. Hipercalcemia, sí nos va a causar complicaciones, o sea, morbilidad, incluso mortalidad, pero no es la principal. Hemorragias, no. Infecciones bacterianas, insuficiencia renal, las infecciones bacterianas, ¿ya? Es la principal causa, ya lo dijimos, infecciones, principal causa de morbimortalidad de mieloma múltiple. A ver, esta pregunta bastante larga, que hasta nos daría flojera leerlo en el examen. Vamos a ver qué dice. Un hombre de 56 años, ya un adulto, que nunca fumó ni bebió alcohol. O sea, te está diciendo no tiene antecedentes de importancia ni conductas de riesgo, ¿no? Consulta por dolores de espalda y costados desde hace 3 meses, que empeora con el movimiento. O sea, es un varón de 56 años con dolor óseo. En los últimos 2 meses ha tenido 2 episodios de polaquiuria y disuria intensa. ¿Estará cursando con alguna ITU, alguna infección? Fiebre, que se dieron con tratamiento antibiótico. Aparentemente sí. Desde hace un mes nota debilidad muscular, sensación de torpeza mental. A la exploración hay discreta palidez, dolor a la percusión de las vértebras de 8 y de 11, lo cual nos hace sospechar quizás que por ahí hay alguna lesión, alguna fractura. El resto normal. Velocidad de sedimentación globular alta, 123. Hemoglobina 10.4. Anemia. Con aspecto en el frotis normocítico, normocrómico. Y ferritina normal. Es decir, te está diciendo no es ferropénico, no es carencial, es una anemia normocítica, normocrómica. El electrocardiograma muestra una taquicardia de 96 latidos por minuto, un QT de 0.25. En la orina hay proteinuria 3 cruces, hay 3 cruces de proteínas. ¿Qué combinación de pruebas de lo siguiente te va a ayudar para el diagnóstico? A ver, es un paciente con síntomas y con criterios CRAP. ¿Tenemos calcio? Nos dice no. ¿Tenemos falla renal, compromiso renal? Sí, nos dice que tiene proteinuria por la orina. Tenemos anemia y tenemos las lesiones, ¿no es cierto? Óseas. Pero tenemos que confirmarlas. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? ¿Nos va a servir una radiología, una radiografía de esqueleto? Sí, nos va a servir. Todas tienen la respuesta, radiología de esqueleto. ¿Qué más? ¿De tórax? No. Realmente aquí sospechas de un mieloma, ¿verdad? ¿Qué tendrías que pedirle? El proteinograma. El proteinograma. Y el estudio de la médula ósea. ¿Ya? Quiero recalcarles también, es bastante interesante cuando haces el estudio de médula ósea porque no solo vas a sacar muestra. Cuando uno hace el aspirado de médula,
sacas un poquito de sangre, para pues 1 centímetro, incluso a veces menos, para hacer un extendido. Ese extendido se tiñe, se observa al microscopio y se hace un informe, eso se llama el mielograma. Ahí a través del microscopio tú puedes ver las células plasmáticas y poder decir más del 10% es un mieloma múltiple. Pero también en el aspirado de médula podemos sacar muestras para otros estudios importantes también, como lo es la citometría de flujo. La citometría de flujo es el inmunofenotipo, es decir, nos va a determinar las características inmunofenotípicas de estas células. Los marcadores para células plasmáticas son CD34 y CD134, es decir, te va a decir, estos son células plasmáticas. Y es importante también para el estudio completo de nuestro paciente, ¿no? Y también podemos obtener muestra para enviar a cariotipo, porque muchos de estos pacientes pueden tener alteraciones cromosómicas, alteraciones citogenéticas que le puedan conferir un peor pronóstico, y es importante saber para poder clasificar a nuestro paciente y ver qué tratamiento se le va a dar. Creo que no es quizás muy importante saber a fondo el tratamiento en el caso de ustedes, para que no se confundan, pero básicamente van a quimioterapia. Es un cáncer. Esos pacientes van a quimio y algunos, según su clasificación, pueden acceder a un trasplante de médula ósea y luego de esto se consolida, ¿no? Ese trasplante. Recuerden que el trasplante de médula ósea es como una quimioterapia más fuerte, más intensa, para poder hacer más duradera ya la primera parte de la quimioterapia, que es la inducción. Entonces, la alternativa sería la letra E. Bueno, eso es todo lo que he encontrado en cuanto a preguntas. Si tienen alguna duda, chicos, háganmela saber, o si quieren, no sé, si tienen alguna pregunta ustedes también que tengan respecto al tema. Vamos a dejar un minuto para que los participantes puedan encender su audio o pueden escribir sus preguntas aquí en el chat. ¿Está bien, doctora? Sí, claro. Gracias. Doctora, muchas gracias. Los participantes están muy agradecidos con la ponencia el día de hoy de mieloma múltiple. Abiertamente le hago una invitación para futuras actividades en la sociedad, no solamente como taller de PRENAM, sino también en otros comités académicos como CEPAIS, por ejemplo, o en los comités científicos como CPC o CPPC. Después de todo, ya tenemos 2 años trabajando con usted y nos gusta bastante el modo en que nos ayuda a repasar. Entonces, doctora, daríamos por terminado el tema de mieloma múltiple con su permiso. Gracias, chicos, muchas gracias. Siempre es un gusto ayudarlos. Todos hemos sido estudiantes y realmente es bastante gratificante saber que tienen ese interés por aprender. Aprovechen en estudiar. Todavía tienen mucho tiempo. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Entonces, ya continuando con este punto, Vivi, ¿te encuentras en la sala? Buenas tardes, doctora, buenas tardes, Hola, compañero. Vivi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecerle también, doctora, a título personal, a nombre también de todo el Comité Permanente Académico, por su predisposición a enseñarnos. Espero que para los chicos haya sido de mucho provecho. Y bueno, agradecer también a los chicos por haber participado, a un agradecimiento especial también a Lucy por apoyarme estos días con la moderación. Y bueno, continuando, ahora mandaremos un link para que puedan ustedes rendir un pequeño post-test para ver todo lo que, para que puedan más o menos medir todo lo que han aprendido en estos días. Reiterarle las gracias, doctora. Les Vivi, a tu estaremos orden, enviando. manda el link. Sí, ¿Me Lucy, ya dices? puedes ¿Sí? mandar el link, por favor, sí. Ya. Para que entren por un quizzes, es una pequeña trivia final. Son 10 preguntas, es algo cortito. Voy a comenzar a presentar, ¿te parece? Sí, sí, Lucy, por favor. ¿Estoy presentando? Sí, sí se ve. Ay. Ya vamos a dar unos hasta las 5:51, ¿te parece, Vivi? Para que entren todos. Sí, adecuado, estoy de acuerdo. Ya. Recuerden que el primer puesto se gana el libro CTO, así que aprovechen. Así nada más, Vivi no está regalona. Ya. Falta un minuto más. Anímense, no se preocupen. Aquí lo importante es aprender. Ah, es cierto. Tienen que encender sus cámaras los participantes porque si no, no valen. Para asegurarnos de que no están buscando ahí de página en página. Son libros de Teo, pues chicos, o sea, pesa. A Vivi le ha costado conseguirlos, así que valoren el esfuerzo, Vivi. Ya. Me avisas, Vivi, ya, cuando ya están encendidas sus cámaras, porque no veo. Ya los veo, ya los estoy viendo algunos con sus cámaras, Lucy. Ya hay que iniciar, por favor. Ah, ya. Dale. Voy a apagar mi audio, ¿ya? Voy a apagar mi audio. Ah, sí, sí, ya marcó. Nada más veo 3 cámaras encendidas y habían 7. Enciendan sus cámaras y no se les va expulsando la trivia.
no tengan toche. Ya ve, enciendan sus cámaras, solamente hay 4 personas, los que están participando nada más. Ya me tuve que salir porque entré como uno de los participantes, así que para no quitar ningún premio, marqué todas cerradas. ¿Ya? Vivi, aquí está la prueba. ¿Sí? No, ninguna está correcta. Entré como participante. Los demás participantes siguen todavía respondiendo sus preguntas, así que tienen tiempo. Mm. Uy, está. ¿Quién ganará? ¿Cuántos libros son, Vivi? 12 creo, ¿no? 12 libros. Sí, 12, ¿no? 12, 11, 12, ¿no? 12. 12 creo. Ajá, interesante. Puede haber empate, ¿eh? Tienen que terminar los demás. No. Solamente son 30 segundos, no. No lean los memes si no les van a ganar.
Vamos a dar un minuto final para que termine la trivia. Solo faltan 2 participantes y termina. Un participante. Vamos, no se desanimen, chicos, no se desanimen. Están cerquita. Bien, habiendo culminado el tiempo de la trivia, se finaliza. Hay un participante que todavía le faltaba una pregunta, pero el resultado es como el que voy a presentar. Felicidades al primer puesto. Ha ganado los libros CTO, Kelly Valverde. ¿Se encuentra Kelly? ¿Sí? Sí, Lucy, buenas tardes. Hola Kelly, buenas tardes. Unas palabras Kelly, porque si no, no te llevas los CTO. Carlos Suquilandia. Justo ahorita estoy en reunión, Ah, ya, entiendo. pero muchas gracias por dar la oportunidad y a ustedes siempre por enseñarnos y por las ganas de que nosotros también podamos aprender y seguir reforzando. Gracias. Oh, qué bonito. Felicidades también a Erika Lázaro y felicidades también a Sebastián. Vivi, ¿algunas palabras ya para culminar? Agradecerles, chicos, por su participación, por haber participado en la trivia. Desde ya todos los participantes son ganadores. A seguir estudiando, chicos. Espero que puedan seguir participando en las diferentes actividades de este comité, que las hacemos con mucho cariño, mucho entusiasmo. Reiterarles las gracias. Éxitos a todos. Muchas gracias. Entonces damos por culminado el taller Prenam en hematología. Esperen a los siguientes días para las siguientes actividades, los siguientes talleres Prenam. Y pues, Kelly, nos estamos comunicando contigo para poder enviarte los libros a Teo. Vivi, ya dejó de grabar, ¿verdad?